Bueno chicos, hola otra vez. Vamos a ver otro tema de la cartilla de Después de Sociedad que tiene que ver en esta ocasión con el modelo de desarrollo económico que eligió el Estado Nacional una vez creado hacia 1880. Esto estaría bueno que lo vean después del video de Oslak, así entienden un poco más. Recuerden que yo les dije que el Estado nosotros le vamos a definir como una herramienta de dominación social o la materialización de la relación política en el Estado Nacional. Y yo les decía que como es una herramienta de dominación social, las clases sociales que se hacen con ese Estado utilizan todas las herramientas a disposición del Estado para afianzarse como clase social en el poder. Bueno, la clase social que vamos a decir que se hizo con el Estado hacia 1880 con el Estado Nacional Argentino va a ser lo que se denomina la oligarquía terrateniente o la burguesía terrateniente, que le expliqué en el video anterior de dónde venía este concepto. O sea, oligarquía quiere decir un grupo reducido de gente que deja de gobernar para el bien común y empieza a gobernar para su grupo reducido de amigos y empieza a favorecerlo solamente a ellos y deja de lado al resto de la población. Y hablamos de una oligarquía terrateniente por el caso de Argentina porque era una clase social reducida con mucho poder adquisitivo, que se va a traducir en poder político cuando lleguen al Estado y que va a ser dueña de las tierras. No va a producir, sino que va a ser dueñas de la tierra, van a ser rentistas, vamos a decir. Lo que se arriesgaban eran otro, el chacarero, por ejemplo, que le arrendaba las tierras a estas familias de terratenientes. Bueno, esta generación del 80 que se hizo con el Estado Nacional, la oligarquía terrateniente, va a elegir un modelo de desarrollo económico que va a ser el agroexportador, ¿sí? Bueno, acá hay un error, son el texto que vamos a utilizar. Se denomina Mitos, Etapas y Crisis en la Economía Argentina, de Mario Rapaport. Así que bueno, el PowerPoint que tenemos acá es en base a ese texto. Miren, está bueno el texto de Oscar, y esto yo les dije en clase, está bueno para verlo el día de hoy, que digamos que en donde se habla mucho de la historia y habla mucha gente que no sabe de historia, habla como si supiera y da concepciones erróneas y es peligrosísimo porque miren, epistemológicamente hablando, la ciencia se define como esquema de interpretación de la realidad, y si esos esquemas de interpretación de la realidad están alejadas de la misma, nos hacen construir una percepción errónea de lo que estamos viviendo. Una percepción errónea es, por ejemplo, que Argentina fue potencia mundial. Eso se dice mucho últimamente, y Argentina nunca fue potencia mundial, como yo le dije en clase y como les digo ahora a través de estos textos de Mario Rapaport. Fíjense, acá dice la trampa de los mitos históricos. El mito 1, la Argentina fue potencia mundial a principios del siglo XX, no es real. Fíjense, la época dorada ocultaba una profunda vulnerabilidad externa y una pobreza rural sistemática. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo agroexportador, en el cual nosotros éramos el granero del mundo, no era un modelo de desarrollo económico equitativo. Todas las riquezas quedaban geográficamente en la parte central del país y concentradas en una clase social que era la burguesía terrateniente, dejando muy empobrecido al resto de la sociedad. Y además, en ese tiempo se solía decir que éramos el granero del mundo, ¿no es cierto? Toda Europa central gozaba con la producción cerealera y de carne argentina, sí es verdad, pero eso no nos encumbraba a nosotros como potencia. Si en realidad hubiéramos sido potencia en ese entonces, hubiéramos estado como Inglaterra, produciendo trenes y barcos a vapor y vendiéndolos en todo el mundo. Nunca una nación que venda vacas y cereales va a ser económicamente potencia como otra nación que venda ferrocarriles. Nunca, jamás. Es como hoy en día digamos que somos potencia mundial porque vendemos soja, cuando en realidad las potencias mundiales están vendiendo naves, aviones, ¿se entiende? Por eso es un mito que fuimos potencia mundial, nunca lo fuimos.
En ese tiempo exportábamos carne y cereales, pero Inglaterra exportaba ferrocarriles y materia manufacturada. Nunca pertenecimos a esos países, nunca tuvimos a la altura. Dentro de la División Internacional del Trabajo, las potencias mundiales estaban agrupadas en el grupo de países productores industriales. Y después, en esa División Internacional del Trabajo, Argentina se situaba en un segundo grupo, y en ese segundo grupo de países productores de materia prima sí fuimos los mejores, pero nunca fuimos potencia mundial. Fuimos los mejores produciendo cereales y carne, pero para ser potencia mundial había que producir manufacturas, ferrocarriles, máquinas, y eso nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos y las consecuencias se ven hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, recuerden que fuimos potencia mundial, mentira, falso, nunca lo fuimos. Solamente tuvimos un modelo agroexportador en el cual nos situaba como los mejores del grupo que producía materia prima, nada más. Eso está bueno de este texto porque los desmiente, y los desmiente no de casualidad, sino que va demostrando en este ensayo todos los puntos por los cuales Argentina no fue potencia mundial. Se dice también que la decadencia comienza en los años 40 con la industrialización y la intervención del Estado. Eso es otra mentira. El mayor crecimiento sostenido de igualdad se dio durante la etapa industrial, que fue truncada por una serie de inestabilidad política que tiene que ver con golpes de Estado, ¿sí? Y tercero, el estado de bienestar es compatible con la competitividad global. Eso lo vemos el día de hoy. Fíjense, Estados Unidos, que es la principal nación que le dio estructura a la fase capitalista, a la fase global del capitalismo, hoy está interviniendo en economía, y no solamente en su economía, sino en la economía global. Entonces, la intervención del Estado no es incompatible con la competitividad global. Hoy en día también lo estamos viviendo. Las verdaderas crisis terminales nacieron de la especulación financiera, como lo estamos viviendo hoy, y la deuda externa, no del ahorro, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los mitos que Mario Rapaport va a tomar. Y él divide los modelos de desarrollo económico en tres. El primer modelo agroexportador, que va de 1880 a 1930. El modelo EASY, de industrialización para sustituir importaciones, de 1930 al 76. Este lo divide en tres. En una primera etapa de industrialización liviana o espontánea, en una segunda etapa de la industrialización durante el peronismo, y en una tercera etapa con el desarrollismo. Y después vamos a tener a partir de 1976, el modelo rentístico financiero, que con Martínez de Hoz va a llegar hasta el colapso del 2001, pasando por el gobierno del presidente Menem, ¿no es cierto?, que va a implementar las recetas neoliberales. Bien. Comencemos entonces. Primero le voy a explicar después le voy a explicar y al último en clase le voy a explicar acá no. Bien. El espejismo agroexportador va de 1880 a 1930, conocido como la época dorada. Base productiva. Concentración extrema en 1914, solo en 5% de los propietarios poseía el 55% de la explotación agropecuaria. Fíjense cómo se concentraba la riqueza. Por eso se habla de una época dorada, pero para esta clase social, para la oligarquía terrateniente únicamente. Modelo de capitalismo ausente o terrateniente rentista que no reinvierte en industria. Yo siempre les digo esto. Está bien, eso es lo que pasó, pero no hay que juzgar, sino tratar de comprender por qué hicieron eso las personas que engrosaban la oligarquía terrateniente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Fíjense, pónganse en el lugar de ellos ustedes. Vienen de una familia con mucho dinero y con muchas tierras, ¿sí? Son de la provincia de Buenos Aires, supongamos. En ese tiempo, en 1880. Ustedes tenían en la provincia de Buenos Aires un tipo de clima y de precipitaciones que hacían que en su campo ustedes tengan siempre forraje, que quiere decir yuyo para los animales. ¿Y por qué tenían siempre? Porque como están cerca del puerto, hay mayor índice de precipitaciones. Es decir, que siempre va a estar húmedo y va a llover mucho, por lo tanto van a tener mucha vegetación. No van a tener que invertir en alimentos para los animales. Y para colmo tienen animales que crecen de manera salvaje, es decir, crecen comiendo esos yuyos en sus tierras, por lo tanto no invierten ni en comida ni en los animales, y quien los cuida son los gauchos a los cuales en esa época no se les pagaba. Solamente se les permitía vivir en las tierras del
de la familia dueña de esas tierras. Entonces como que todo les salía gratis. ¿Para qué van a invertir? ¿Se entiende? Es decir, no tienen que pagar comida, no tienen que pagar por los animales, y para cómo que se los cuida gratis. Y ustedes en ese tiempo se vendían los cueros y las astas de los animales, no se vendían la carne, porque era un ganado cimarrón, un ganado flaco, ¿sí? Que solamente tenía mucho cuero y solamente tenía astas. Entonces se producía y se vendía, digamos, esto que le estoy diciendo es antes de 1880, y ya en 1880 van a haber cambios sustanciales. Entonces, el tipo que estaba acostumbrado a trabajar así no veía por qué, no veía razón para arriesgarse, ¿sí? Entonces, el tipo decía, ¿para qué voy a invertir en una industria, por ejemplo, si en realidad tengo todo servido, tengo mis ventajas comparativas con el resto de los países? Entonces, por eso se eligió ese modelo agroexportador también. Porque, digamos, si fuera su plata, ustedes no quisieran arriesgarla, quisieran seguir haciendo lo que les viene funcionando, que era este tipo de producción agrícola ganadera. Entonces, cuando se crea el Estado de 1880 y Argentina, digamos, tendría que haber, podría haber optado por el camino de la industrialización, no se hizo, porque la clase social que se apoderó del Estado Nacional, desde 1830 en adelante, estaba acostumbrada a trabajar en la ganadería, como yo les acabo de mencionar, sin invertir y teniendo ganancias. Entonces, ellos preferían seguir así. Y aún más, los que no se querían ni siquiera arriesgar a tener ganado y a conseguirse un par de gauchos para que se los cuide y después les saque el cuero y las astas, lo que hacían era simplemente rentar esas tierras a gente que estaban dispuestos a hacerlo y no se arriesgaban. Por eso ahí dice modelo de capitalismo ausente o terrateniente rentista que no reinvierte en industria. El terrateniente o trabajaba sus tierras, así como le digo, que no le costaba un peso y obtenía ganancias, o las alquilaba. Es decir, era una clase que no reinvertía, solamente vivía de las rentas o de la inversión segura. Bien, el rol del Estado en ese tiempo, se hablaba de una democracia ficticia, de gobierno oligárquico, como le digo, de gobiernos que gobernaban para su grupo de amigos nada más. Había fraude electoral, marginación de inmigrantes. Si era el rol del Estado era como una participación selectiva, solamente beneficiaba a la clase social que lo había puesto en marcha, que era la oligarquía terrateniente. Y se adoptó el liberalismo económico, ¿sí? Es decir, dejar hacer y dejar pasar, dejar que todo se resuelva a la ley de oferta y demanda. Que después vamos a ver, por ejemplo, otros autores, ahora no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, ya me voy a acordar y ya les voy a decir, si no se lo dejo en la parte de comentarios. Otros autores dicen también que en realidad el liberalismo económico se adoptó hasta ahí nomás porque hacia 1880 la burguesía de Buenos Aires con las burguesías terratenientes del interior firmaron un pacto, ¿no es cierto? No me acuerdo ahora el nombre del historiador, ya me voy a acordar. Firmaron un pacto, el pacto del 80, en donde el Estado Nacional se comprometía a proteger la industria, por ejemplo, de la hierba, de la caña de azúcar acá en el noroeste argentino o de los vinos en Cuyo. Se protegía, el Estado Nacional se comprometía en proteger esta industria con aranceles a las importaciones de vino, de hierba y de caña de azúcar para que esa industria también puedan prosperar. Pero eso es, digamos, opinión de otro historiador que ahora, no me acuerdo, pero ya me voy a acordar. Como para que vean los dos puntos de vista, ¿sí? Este Rapaport y el otro del historiador que ya me voy a acordar y les voy a comentar. Bien, entonces, ahora, ¿cuál era el problema de este modelo agroexportador? La vulnerabilidad externa. Tenía dependencia absoluta de los británicos, que eran los únicos que nos compraban a nosotros la producción, ¿sí? Vamos a tener diferentes ciclos de endeudamiento, la crisis de grano en Europa en 1873, 1885, 1890 con crisis de cesación de pago, todo atado a las tasas de interés de Londres, de una casa, de la más conocida, que se llamaba Baring Brothers. Bien, entonces, denme un minutito, bien. Entonces, este modelo agroexportador, en la Argentina producía carnes y cereales, ¿sí?
Por ejemplo, en la parte de las carnes, los ingleses trajeron muchas innovaciones, muchas maneras de producir, que innovaron, digamos, tanto la producción como la comercialización de la carne. Yo siempre cuento lo mismo, digamos, antes se vendía la carne por kilo, el mismo precio todo. Los ingleses son los que vienen con la idea de que cada corte tenía un precio diferente. Entonces así aparece el lomo chato, la punta de espalda, todos con diferentes precios. Antes vos pedías un kilo de carne y te dan de cualquier lado y salía lo mismo. A partir de 1880 y digamos a través de esta cuestión de vender más, etcétera, de sacar más réditos, se implementan, digamos, los diferentes tipos de corte de carne del animal con diferentes precios para sacarle más dinero a la res o a la media res. También se producen innovaciones técnicas y tecnológicas en lo que es el circuito productivo de la carne. Por ejemplo, en el principio de los eslabones se ponen los cabañeros. Los cabañeros eran aquellos ingleses que habían traído razas, o franceses, que habían traído razas de animales modificadas genéticamente. Los más conocidos son el Shorthorn, el Longhorn, el Blonde Aquitaine, el Bereford, que son todos razas de animales que ya no son flacos, altos y digamos con muchos cuernos como lo eran el ganado cimarrón de antes de 1880, sino que son esas vacas enormes que ustedes ven en la sociedad rural. Bueno, son ganado vacuno con alto porcentaje de carne. Eso se hace modificando genéticamente la raza. Eso lo trajeron los ingleses también. Se pone en marcha, digamos, en donde antes había saladeros, que eran donde se conservaba la carne. Ahí empiezan a haber frigoríficos. Más adelante, en 1905, llegan los cartes de Swift, de Armour, vieron de las marcas de ahora, de la hamburguesa Swift, de Armour. Se empiezan a desarrollar los ferrocarriles, la red de ferrocarriles, digamos, que parte todo desde Buenos Aires para el resto del país. Se modifica la entrada del puerto de Buenos Aires, se procede a un calado para que los barcos de gran porte puedan llegar hasta el puerto y cargar y descargar con más facilidad. Los ingleses también invierten en bonos de título de deuda, que en ese tiempo creo que daban un interés del 5-7%, que era algo muchísimo, digamos, mucho interés que no se daba en ningún lado del mundo. Y bueno, este modelo exportador, digamos, al principio tiene un boom con las carnes y después al último ya con los cereales. Y llega a su fin, digamos, en 1930. Ya este modelo ya empieza a mostrar señales de agotamiento en 1918, ¿sí? Y en 1920, con la finalización de la Primera Guerra Mundial. Ya ahí la economía del mundo se contraen, y como es un modelo agroexportador y depende de la venta hacia los demás, como la economía del mundo se empieza a extraer, ya no nos empiezan a comprar tanta carne. Y en 1930 se produce el crack de Wall Street, y ahí los ingleses, que eran nuestros principales compradores, nos dicen que ya no nos pueden comprar más por la crisis económica. Y ahí se viene abajo el modelo, lo tenemos que suplantar por el modelo Easy, el modelo de industrialización para sustituir importaciones. ¿Esto qué quiere decir? Era un modelo para que la Argentina, que digamos, era un modelo que promovía la industrialización, pero solamente para sustituir lo que antes comprábamos afuera. ¿Por qué ya no lo podemos comprar las cosas que Argentina compraba afuera antes? Simplemente porque este modelo colapsó y los dólares, las libras esterlinas que entraban porque Inglaterra nos compraban, dejaron de entrar. Por eso, como no disponíamos del dinero para comprar autos, cocina, heladeras, que eran cosas que nosotros no hacíamos acá, porque el modelo exportador había llegado a su fin, nosotros empezamos a fabricar esas cosas. Como no disponíamos del dinero para comprar autos a Inglaterra o ferrocarriles, autos, heladeras, radio, esas cosas que necesitaba la población todos los días, y ya no había dinero para comprarlas, lo que se empezó a hacer es fabricarlas en Argentina. Por eso este autor Rapoport nos habla en un primer momento de una industrialización espontánea. ¿Por qué? Porque no fue algo buscado por la oligarquía terrateniente, que era la que tenía el Estado Nacional. No fue algo buscado por las clases sociales que gobernaban nuestro país hacia 1930,
sino que fue algo más espontáneo. Es como que la crisis económica mundial nos obligó a abandonar el modelo de desarrollo económico y a adoptar un proceso de industrialización para sustituir lo que antes comprábamos afuera. Es decir, no fue algo planificado, es como que nos industrializamos de prepo, nos industrializamos porque nos obligaron. Nuestra clase social nunca miró a la industria, siempre miró al campo. Por eso, este autor nos habla de una primera etapa de una industrialización espontánea, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo de la industria liviana, hojalatería, radios, cocinas, lavarropas, todo lo que es la industria liviana. Después vamos a pasar a una industrialización pesada que durante el peronismo, donde se desarrolla, por ejemplo, altos hornos Zapla, se desarrolla la industria pesada. Nosotros vamos a tener una industria aeronáutica, una de las mejores de Latinoamérica hasta la década del 50, con aviones que tiraban bombas de racimo, como por ejemplo el Naranjero, con lo que después va a ser los modelos de Pulqui 1 y 2, que van a ser los Pucará, que van a ir a la guerra Malvina. Es decir, vamos a tener una etapa de industrialización pesada durante el peronismo, y después vamos a tener una etapa trunca de industrialización denominada desarrollismo con Frondizi, en donde se va a intentar llegar a la soberanía energética. Eso ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, sigamos con esto. Fíjense, nació la necesidad ante el colapso global del 29 y luego impulsado por el peronismo como herramienta de justicia social y autonomía. Base productiva, sustitución de importaciones, crecimiento industrial textil, metalurgia liviana, como yo les dije, repuesto. El rol del Estado. Aquí sí, el Estado interviene, ya no es el Estado, digamos, que deja todo librado al azar de la fuerza del mercado, sino que un Estado benefactor que copia el modelo, digamos, de Estados Unidos, se lo aplica acá durante el peronismo, y tenemos control de cambio, junta reguladora de carne, de trigo, protección arancelaria para la nueva industria que estaba surgiendo, una distribución más equitativa del trabajo, digamos, los asalariados alcanzaron el 50% del ingreso nacional, es decir, dejó de ser un gobierno, vamos a decir, que gobernaba para unos pocos, pero seguía con esto que también tenía el modelo de desarrollo económico agroexportador. Fíjense, vulnerabilidad externa. Acá en el ICI, vulnerabilidad externa. Menor endeudamiento externo crónico, pero seguíamos con endeudamiento, porque lo que sucedía era que teníamos un endeudamiento estructural cuando hablamos de industria acá en Argentina. Nosotros producíamos bienes industriales, ¿sí? Pero por nuestros vaivenes económicos y políticos, por las dictaduras y los cambios de modelo de desarrollo económico, todo eso quedaba trunco. Era como que avanzábamos un paso y retrocedíamos dos. Bien. Entonces, este modelo de industrialización llega hasta el 76 con la dictadura, y ahí empieza el modelo rentístico financiero, ¿sí? Que va a ser el que vamos a ver con el doctor Carlos Menem, en donde se utilizan las recetas neoliberales consensuadas en el consenso de Washington, pero eso, como les dije, le voy a explicar en el curso, y ya vamos a ver, lo van a ver ustedes más en profundidad con la materia de Historia Argentina 1 y 2. Bueno, chicos, espero que se haya entendido, y bueno, los leo en los comentarios. Les dejo un abrazo grandote y nos estamos viendo. Abrazo, abrazo, abrazo.